uno de los predicadores más históricos y efectivos que tuvo la iglesia adventista y ha tenido la iglesia adventista era el pastor H.M.S. Richards, el fundador del programa La Voz de la Esperanza. Y él escribió un librito de predicación que está, ahora creo que está en español. Alimenta o apacienta mi rebaño, mis corderos. En inglés dice Feed my sheep, alimenta a los corderos. Y él dice varias cosas en ese librito relacionado a la predicación, pero hay dos que me llaman mucho la atención. Yo creo que tengo mucha competencia. Hay personas que todavía están hablando, Por favor, gracias. Lo que pasa es que el cemento transmite las ondas, y si usted habla, se escucha, reverbera por todo el lugar y me distrae. Pero él dice que hay predicadores y predicadoras que parecen gallinas bebiendo agua. ¿Han visto ustedes a gallinas bebiendo agua? Así, leyendo. Para no leer necesitamos prepararnos. Y preparar un sermón de manera que usted no lo tenga que leer va a requerir tiempo. Y hay predicadores, por ejemplo, Spurgeon, él decía que por cada minuto que él predicaba se preparaba una hora. Así que usted quiere ser un predicador laico o predicadora laica seria o serio, hay que dedicarle tiempo. Y número dos, él dice, hay textos en la Biblia que están como levantando las manos diciendo, predícame, predícame, predícame. ¿Han encontrado ustedes esos textos? Y a la hora de la llegada, cuando tú quieres predicar un sermón, no sabes cómo. Bueno, yo les estoy dando estos pasos, es para eso. Usted selecciona el texto y número dos, ahora usted va a observar del texto. Usando el término inductivamente, en otras palabras, reflejando lo que dice el versículo. Ideas claves, incluyendo palabras como verbos. ¿Por qué verbos? Porque los verbos implican acción. Ahora sí, ayúdenme. De este lado, una persona, una hermana, preferiblemente una hermana, ¿qué verbo encontró que era importante en este texto? ¿O qué palabra? Bueno, acá, de este lado. Dar. Muy bien, acá dijo dar y allá dijeron, pero fíjese, exacto, alguien dijo amor. No es amar. Nosotros no queremos un sustantivo, queremos un verbo. ¿Por qué el verbo? Porque usted quiere apelar a la gente a amar. ¿Comprenden? Entonces usted quiere buscar verbos. Y hay a veces adjetivos o ideas que podemos transformar en verbos. Tenemos dar, tenemos amar. ¿Qué otra idea encontraron? Creer. Muchas gracias. El verbo creer. Dar, ya está. Otra. ¿Cuál? La hermana dijo perdición. Sí. En otras palabras, ahí podemos poner perderse o la perdición. Perderse. Muy bien. ¿Qué más encontraron? Vida. ¿Qué vida? ¿Qué tipo de vida? Vida eterna. Vida eterna, fíjese. ¿Qué otra cosa encontraron? Vamos, mira. Vivir. Vamos a poner ahí vida eterna. Vamos a poner vida eterna. El hecho, escuchen hermanos, el hecho que es importante tener verbos no quiere decir que todos tienen que ser verbos. Entonces, en este caso está la vida eterna. ¿Qué otra cosa encontraron? El mundo, ¿qué podríamos hacer? Estamos al hablar de la idea del mundo. Entonces ahora noten que hay ideas tácitas. Y en este caso está hablando del mundo. Y en el mundo está hablando de toda la población, la universalidad, la humanidad. Gracias, nuestra hermanita. Vamos a poner ahí la humanidad también. Mundo, vamos a poner humanidad. ¿Qué otra? Ahora fíjese, la humanidad ahí está en el mundo, la totalidad.
Pero hay algo, una palabrita ahí clave, porque de tal. ¿Qué quiere decir la palabra tal? ¿Qué quiere decir? Inmensidad, el valor. Ahora, ¿se fijan ustedes qué fácil es seguir este modelo? Ya usted tiene el texto, es uno de esos textos que dicen, predícame, pero ahora tú no sabes cómo hacerlo. Y el primer paso para hacerlo es observando ideas del texto. Y lo lindo de este método es que tú estás permitiendo que el texto hable. No le estás dando ideas personales deductivas acerca del texto. Son ideas inductivas porque tú las estás extrayendo del texto. Muy bien, ahora, el siguiente paso, el número 3, lo tenemos en la página número 5 de este documento. Se llama organización. Organización. Pero antes de organización, regresemos un poquito más atrás. Vamos a regresar un poquito atrás, donde estaban la lista de las ideas. La lista, ¿recuerdan dónde estaba la lista? Ahí está, perdón, es esa, sí, la observación. Noten la lista. Dice verbos dar, amar, creer, perderse, vida eterna. Déjenme hacerles una pregunta. Lo vamos a hacer lo siguiente. Con la misma persona que usted estuvo discutiendo, con esa misma persona, yo quiero que usted determine cuál de esos verbos y cuál de esas ideas es la más importante en su criterio. ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál creen ustedes que era lo más importante para el autor? Voy a darles otros 2-3 minutos. ¿Cuál creen ustedes que de esas ideas es la más importante? Discútalo con la persona que está a la par suya. Ahora sí, tienen permiso de hablar todo lo que quieran. ¿Cuál quiere usted? Dar el valor a la humanidad. Dice, dar el valor de amar a la humanidad. Entonces quiere decir, allá dicen que es amar, acá dicen que es dar, porque si Dios no hubiera dado su hijo, uno diría, ¿me entiendes? Muy bien, ¿aquí cuál es? Creer. ¿Por qué razón creer? Porque si no crees, no tiene importancia el resto. El centro de eso es creer en el Hijo para poder obtener la vida eterna. Ya ven ustedes, hermanos, lo complejo que es. Fíjese, la Biblia es la palabra infalible de Dios, no se equivoca. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Pero cuando yo trato de escribir de describir o explicar lo que dice la Biblia, mi conclusión no es necesariamente infalible. ¿Comprenden? Pero por esa razón, el punto que yo les estoy dando a ustedes no es de interpretar, y hice a propósito, les hice una pregunta para entramparlos. ¿Cómo se diría? Trick question, dicen los americanos. Una pregunta capciosa, como para, ¿se acuerdan que a Jesús le hacían preguntas para hacerlo caer? Venían los fariseos, dinos, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le decían. Entonces, esa pregunta, ¿ustedes creen que en estos valores hay uno más importante que otro o todos son importantes? ¿Comprenden? Así que yo lo que hice fue tratar de entramparlos. Ahora, cuando usted está dirigiendo un grupo pequeño y usted quiere que haya discusión, usted hace ese tipo de preguntas. Entonces, lo que usted va a determinar de predicar de este tema es la necesidad de la iglesia. Y ustedes les dicen, hermanos, hoy vamos a predicar un sermón de San Juan 3:16. Y este texto tiene muchas verdades básicas para nosotros, pero vamos a enfatizar el amor. Vamos a enfatizar la fe. ¿Cuándo tendría usted que enfatizar el amor? Cuando usted ve que en la iglesia hace falta amor. Pero puede ser que sea, como dijo la hermana, dar.
Dar. ¿Por qué razón dar? Porque usted ve que en la mayordomía la iglesia está cayendo. Y ustedes saben que el dinero es muy importante porque hay que pagar la electricidad, hay que comprar equipo, hay que tener inarios, etcétera. Yo sé de un pastor que estaba sumamente contento porque los miembros de su iglesia eran muy dadivosos, muy dadivosos. Y un sábado durante el sermón, él no pudo resistir y le dijo a los hermanos: ¿saben una cosa, hermanos? Ustedes parecen ser de la tribu de Dan, porque ustedes siempre dan y dan y dan todo el tiempo. Y ustedes saben que, como en toda iglesia, siempre hay hermanos traviesos. Y al final, cuando el pastor estaba despidiendo a la congregación, vino un hermano de esos traviesos, probablemente era un caleño, sí, y le dijo: ¿y sabe una cosa, pastor? Usted parece de la tribu de Isaacar, porque va a sacar y sacar y sacar todo el tiempo. Pero usted va a predicar del texto la idea para que sea relevante. ¿Comprenden? La historia de la audiencia es lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Comprenden? Pero puede ser que lo que haga falta es fe. Puede ser que lo que haga falta en la iglesia es fe, y entonces usted va a hacer hincapié, como dijo acá nuestro querido hermano. Ellos creen que la fe es muy importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero supongamos que usted, en vez de destacar uno de esos puntos nada más, usted quiere conglomerarlos o organizarlos. Vamos a subir un poquito más. Organizarlos en una sombrilla principal. Entonces, por ejemplo, un caso así sería si yo quisiera hacer hincapié en la vida eterna. ¿Creen ustedes que a la gente le interesaría la vida eterna? Si usted, utilizando las ideas de ese texto, quisiera predicar acerca de la vida eterna, tomando en consideración varios de los verbos de las ideas del texto, ¿cómo lo titularía y cuáles serían las 3 ideas principales que destacarías? Ahora yo les voy a dar otros 2-3 minutos. Les voy a dar otros 2-3 minutos y vamos ahora a formar el esqueleto o el bosquejo de un sermón. Ahora sí, 2-3 minutos. ¿Qué título le daría si usted va a hablar de la salvación basado en este texto? ¿Y cuáles serían las ideas principales para la salvación que contribuirían para la salvación basado en ese texto? Muy bien, vamos a hacer una pausa por 2-3 minutos y darle tiempo a ellos para que lo hagan. Hermanos, a ver, un valiente o una valiente de este lado que diga: bueno, este sería el título del sermón y hablaría de estos 2-3 puntos. Parece que no hay de ese lado. A ver, hermana, ¿cuál sería la idea del sermón que usted presentaría? Bueno, yo lo titularía Buscando la vida eterna, y mis 3 puntos básicos serían: el primero, buscando la fuente, Cristo, y el tercero sería viviendo en Cristo. Muy bien, ¿qué les parece? El tema sería, como ella lo presenta, estaría reflejando la verdad bíblica, porque Cristo es el camino, la verdad de la vida. Y el texto habla del Hijo. Esa sería una buena forma de presentarlo. Buscando el camino buscando la salvación, buscando la vida eterna. ¿Qué otra idea? ¿Habría otra? A ver, hermanita, ¿cómo lo presentaría usted? Con solo creer. Entonces diríamos amar, dar y creer. Ella dice lo siguiente. En este caso sería la clave de la vida eterna: amar, dar y creer. ¿Qué les parecería a ustedes? O le podríamos titular 3 pasos para la vida eterna. ¿Cuáles serían? Amar, dar y creer. Porque la vida eterna está basada en el amor de Dios,
en la dadivosidad de Dios y en la fe que nosotros tenemos que ejercer para aquel que murió por nosotros. ¿Comprenden? Eso es. Y entonces en este caso usted está reflejando exactamente lo que dice el texto. Tú estás siendo netamente bíblico. Siguiente punto va a ser el número 4. Esa es la organización. El número 4 es investigación. Suponiendo que nosotros vamos a seguir el modelo de nuestra querida hermanita, ¿cómo se llama? Elizabeth Soriano. Hermana Soriano, usted debiera ser profesor de predicación, profesora de predicación, ¿eh? Entonces, siguiendo las ideas de nuestra querida hermana, de amar, dar y creer, usted tiene que, ¿en qué orden los presentarías? Puede ser en el mismo orden que está en el versículo bíblico, pero puede ser en otro orden que tú creas más apropiado. Y tú no quieres ser dogmático diciendo, tiene que ser así como yo lo digo. No, hermanos, miren, el Señor, acá la salvación son 3 puntos. No los estamos presentando en un orden específico. Pero como las ideas son amar, dar y creer, entonces ahora nosotros tenemos que investigar acerca de esos 3 temas. Y ahí tú puedes conseguir citas de la hermana Juair acerca de la fe, de la dadivosidad y del amor. Además de eso, usted puede conseguirse una concordancia. Tener una concordancia bíblica es ayuda mucho. Usted tiene un comentario bíblico. Comentario bíblico, hay que ser cuidadosos porque a veces los comentarios dan otras ideas. Pero hay diccionarios bíblicos de varios volúmenes. La ventaja de los diccionarios es que en los diccionarios generalmente no dan interpretaciones. Te dan el verbo amar y te dicen cómo se utilizaba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, etc. Eso es lo que hace. Y finalmente, noten, tenemos número 5, la aplicación. La aplicación. Si yo, por ejemplo, vamos a destacar lo que dice nuestra querida hermana. Si yo voy a hablar acerca del amor durante el sermón, yo les puedo hacer a ustedes esta pregunta de aplicación. Si usted tuviera, y se la voy a hacer a ustedes, si usted tuviera que medir la calidad de amor en su iglesia, sea esta o a otra iglesia donde usted vaya, y la tuviera que dar una calificación del 1 al 10, ¿cuántos de ustedes le darían un 10? Perfecto, un amor perfecto. ¿Cuántos le darían un 9? Mire, les estoy haciendo la pregunta. ¿Cuántos le darían un 9? ¿Cuántos le darían de 7 al 8? Una persona. Ahora comprenden. Porque el sermón es más que la expresión o la explicación teórica de la Biblia. El sermón debe conducir a acción, a una aplicación. Entonces, durante el sermón, en la investigación, tú vas a ver algunas de las formas como nosotros podemos expresar el amor entre los hermanos en el hogar y en la comunidad. Y al final haces un llamamiento. ¿Cuántos se proponen en esta mañana que durante esta semana vamos a practicar el amor en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra comunidad? El sermón debe aplicarse. Es más que transportar teóricamente, históricamente a las mentes de las personas a un evento que ocurrió en el pasado. La predicación es tomar estos principios bíblicos que encontramos en la Biblia y aplicarlos a nuestra vida hoy, empezando con el predicador. Por eso el sermón debe tener la historia del predicador, pero debe tener la historia de la audiencia también y la historia de la Biblia. Y el último punto, el número sexto,
que lo encontramos en la página 5, es la proclamación. ¿Cómo presentar el Evangelio? ¿Cómo vamos a presentar el Evangelio? Entonces yo les voy a dar algunas ideas en breve acerca de cómo hacerlo. Cada sermón es presentado en contexto. Y hay lugares en que se espera que el predicador sea más ferviente, apasionado, que hable, que aumente la voz, que grite, que les diga, que los regañe, que los reprenda. Fariseos insensatos, ciegos, guías de ciegos, que os sentáis en las primeras bancas de la sinagoga, mas vuestro corazón está lejos de mí. Hipócritas, que no sois ni fríos ni calientes, por lo tanto os vomitaré de mi boca. Y hay gente que le gusta ese estilo, especie de masoquistas espirituales que quieren que les dé fuerte y entre más fuerte. Pero en otros lugares no va a encajar ese tipo de sermón. Y a veces nosotros los predicadores tendemos a ser más sinceros que diplomáticos. Y esos predicadores dicen, tenemos que predicar los testimonios directos, así dicen. Y citan a Jesús, porque Jesús les dijo, generación de víboras. Y les predicó eso que les dije yo, que se encuentra en Mateo 23, creo que es. Mateo 23, Jesús, son palabras de Jesús. Hipócritas, fariseos, insensatos. Pero lo que ustedes no saben es que antes de que Jesús dijera esas palabras, número uno, cuando las dijo, dice la hermana White, las dijo con lágrimas en los ojos después de haber agotado todo lo demás. Así que les voy a dar unas ideas de la proclamación, cómo proclamar la verdad. Pero ahora les voy a dar un ejercicio más, porque estamos avanzando muy bien, pastor, estamos avanzando bastante bien. Esto se está grabando para personas de otros sitios que yo no voy a poder estar en todos los sitios para que esas personas reciban. Esto lo van a recibir en un CD. Va a ser CD o DVD, en un CD entonces. Sería un CD que ustedes lo van a poder conseguir. Bueno, si es en CD, ¿por qué lo están? Un DVD, sí, porque yo me bañé esta mañana y me puse corbata porque iba a ser firmado. Si no, no me hubiera hecho nada de eso, no hubiera pasado por todo ese jaleo. Entonces, ahora hermanos, este es el ejercicio. Miqueas, busquen Miqueas. Recuerdan Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Y recuerdan que yo les dije que el primer paso sería la selección del texto. Eso se hace con oración y hay textos que dicen predícame, predícame. Uno de esos textos que dice predícame, predícame se encuentra en Miqueas 6, el versículo 8. Miqueas 6, 8. Yo creo que de cualquier texto bíblico y aún de esos que hablan de genealogías podemos predicar siguiendo este modelo. Pero hay textos que son más fáciles de predicar. ¿Cuáles son? Son los textos que tienen más verbos, más adjetivos, que tienen más ideas. Y no tiene que ser solo un versículo, pueden ser varios versículos. Yo estoy utilizando unos nada más que tengan solamente un versículo. Entonces, Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado qué es lo bueno. ¿Y qué pide de ti Jehová? Solamente hacer juicio, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Entonces yo les voy a dar a ustedes 2 o 3 minutos para que ahora cada uno de ustedes, solito y solita, como decía mi hijita. ¿Y cómo hiciste eso? Decía la Jenny vos solita, así decía. Mi nieto dice I did it by myself. Va a cumplir 3 años ahora. Lo hice solo, por mí mismo. Él habla, son bilingües, los hijos míos hablan los 2 idiomas muy bien. Pero yo les voy a dar para que ustedes solos les voy a dar algunos minutos
vamos a hacer una pausa en la filmación, les voy a dar algunos minutos para que ustedes, basados en Miqueas 6:8, ahora hagan su propio sermón siguiendo los pasos que les he dado. Y vamos a ver si ustedes han aprendido la lección. Yo tengo la impresión que son estudiantes brillantes. Ya tenemos una acá con el porte magistral de profesora de universidad de predicación. Ahora vamos a ver cuántos más van a salir de la audiencia. Vamos a hacer una pausa y les voy a dar ese tiempo a ustedes. A ver, un sermón, título y por lo menos 3 puntos. 3 puntos bajo ese título. ¿Saben de dónde viene? ¿Saben cuál es la palabra justicia originalmente en la Biblia? Viene de una palabra que en el Nuevo Testamento se escribe crisis. Crisis, viene de crisis. Y es que cuando hay juicio y hay justicia, hay que ponerse de la parte de la verdad aunque los cielos se desplomen. Acerca de humildad, por ejemplo, humillarse a Dios. Cuando yo les estuve mencionando a ustedes que el sermón debe tener 3 historias y una de esas historias debe ser la historia del predicador, no quiere decir que cada sábado el predicador va a pararse al frente y decir: hermanos, yo hoy estoy orando desde las 4 de la mañana y hablando de sí. No, es el mensaje basado en la Biblia, y lo que yo quiero decir con la historia del predicador es que el predicador lo viva y que los hermanos digan sí. Él está hablando acerca del amor en el hogar, pero tanto los hijos como la esposa saben que de veras es un hombre que practica el amor en el hogar. Ahora, hermanos, hay muchos textos, pero esos son los pasos principales. Vamos a ir ahora a la página número 6. La página número 6. Quiero indicarles que hay sermones. Usted puede conseguir sermones, hay uniones y asociaciones que les envían sermones. Parece que la batería de nuestro micrófono se está acabando, pero el otro micrófono está por acá. Hay libros es más, hoy día en la internet usted puede consultar con la señora Google. No es señor Google. Y una vez estaba enseñando una clase a estudiantes doctorales y dije: pueden consultar con el señor Google. ¿Cuántos saben de Google, la internet? ¿Cuántos han escuchado de Google? Sí. Es señora, no señor. Esta alumna me dijo, levantó la mano: pastor, doctor, me dice, es un error, no es un señor, es señora Google. Y yo le dije: ¿y cómo sabe usted que es señora? Y entonces dice: es que tiene mucho conocimiento, no puede ser un hombre, me dijo ella. Así que para no equivocarme y para no entrar con líos, yo siempre digo es la señora Google, es la señora Google. Usted puede consultar, hay una gran cantidad de sermones, pero no es lo mismo cuando tú predicas un sermón que tú mismo has producido con la ayuda del Espíritu Santo, leyendo la palabra de Dios. Porque vas a estar presentando alimento espiritual que tú, como el cocinero o la cocinera del cielo, has elaborado. No estás presentando platillos que otra persona ha elaborado o ha preparado. Pero en la página 6 vemos que hay partes del sermón. Partes del sermón. Y una de esas partes es el título del sermón. El título del sermón debe decir algo acerca del contenido. Y debe ser corto. Y debe ser llamativo. Llamativo. Por ejemplo, si usted presenta el tema de la salvación de nuestra hermana: 3 pasos para la salvación. Amar, dar y creer. A la gente le interesaría quizás saber eso. Pero no debe. Tú no puedes dar un título de un sermón aludiendo a un tema y a la hora de la llegada presentando otro tema.
porque la gente se puede confundir y puede reaccionar posteriormente no dándole atención a tu predicación. Yo, cuando era pastor de iglesia, recuerdo que para una sociedad de jóvenes, ¿qué días tienen las sociedades jóvenes acá? ¿Los viernes o los sábados? Los sábados. Allá también era sábado de tarde, como 1 hora y media antes de la puesta de sol para terminar a la hora de la puesta de sol. Y el título era un hermano de México, lo había preparado muy talentoso. El título del sermón era ¿qué hacer con las drogas? Y había una hermana que tenía un sobrino, lo estuvieron anunciando por un par de sábados, un sobrino que vivía en Tijuana y la iglesia, esto fue en California, estábamos en Van Nuys, en el Valle de San Fernando, más o menos casi 3 horas y media, 4 horas de conducir. Y la tía insistió tanto para que su sobrino viniera que el sobrino manejó 3 horas y media, 4 horas para escuchar la sociedad de jóvenes. Y no era de las drogas, era acerca de las deudas. Porque en México a las deudas les dicen en lenguaje regional, le dicen drogas. Oh, está endrogado hasta la cabeza, quiere decir que está endeudado. Y ese chico estaba tan furioso, estaba tan enojado y vino y me reclamó a mí. ¿Cómo es posible? Yo manejé 4 horas para venir acá y para escuchar de las drogas y hablaron de otra cosa. Entonces el título tiene que ser llamativo, tiene que ser corto, tiene que decir algo acerca del tema. La introducción, anoten allí la introducción, debe ser lo más el 10 al 12% de la duración total del sermón. Eso quiere decir que si el sermón va a durar 30 minutos, el 10% de 30 minutos, ¿cuánto es? Serían 3 minutos. Pero ¿han escuchado ustedes predicadores que suben al púlpito y empiezan a hablar y hablar y han hablado como 10 minutos y después dicen, ahora inclinemos el rostro para orar? En otras palabras, para empezar el sermón. Y ya se está acabando el tiempo. Y entonces es bueno que la forma como nosotros presentamos el sermón en la introducción, es bueno que usted lo varíe. Usted no va a decir en esos 3 minutos todo de lo que va a predicar, pero por lo menos debe dar una idea para que la congregación se mantenga atenta al sermón durante los 30 minutos. Es bueno dar una idea, a menos que sea un sermón narrativo, porque el sermón narrativo es una historia que se va desenmarañando poco a poco y llega a su clímax al final. Entonces la introducción, más o menos la introducción debe durar unos 3 minutos, 10%. Siguiente punto es el cuerpo del sermón. El cuerpo del sermón es lo principal porque es donde tú les estás dando el alimento, el mensaje en sí. Y el mensaje es bueno que tenga puntos. Y además hay un dicho que dice, un sermón sin punto no tiene punto. ¿Comprenden? En otras palabras, ¿cuál es el tema principal? Y no presentar más de 3 puntos. Por ejemplo, en el caso del amor o de la justicia de Miqueas 6, estamos hablando de hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante el Señor. Son los 3 puntos. Pero si usted en la introducción de un sermón, usted dice, hermanos, ahora les vamos a dar en este sermón 15 pasos para la salvación. Y tú empiezas y ya predicaste, tienes predicando media hora y apenas va por el número 5. No, es demasiado. Porque nosotros los seres humanos tenemos limitaciones, así que usted debe simplificarlo y repetirlo. Entonces, fíjate, eso que yo les estoy dando a ustedes se asemeja mucho a la aviación. Y yo he escrito varios artículos. Y si ustedes quieren bajar de gratis algunos de los artículos,
que yo he escrito, no tengo mi página, he escrito mucho, pero no la tengo actualizada, pero vaya a ricardonorton.com, al URL Universal Reference List, arriba pone www.ricardonorton, todo seguido con minúscula.com, y uno de los artículos que tengo allí habla de la similitud que hay en la predicación con la aviación. En la predicación, en la aviación, lo más importante es el despegue y el aterrizaje. Por supuesto, la altitud de crucero también es importante, que tiene que ver con el contenido. Tiene que ver con el contenido. Es muy importante. Cuando usted entra al avión, el piloto le dice, bueno, miren, ayer salimos de Miami, yo manejé 2 horas y media para ir de mi casa al aeropuerto de Chicago. De Chicago a Miami fueron casi 3 horas de vuelo. Ahí esperé unas 2-3 horas para agarrar el otro vuelo de Miami a Cali. Y después de Cali, el pastor me estaba esperando. Un viaje que normalmente dura media hora al hotel, él lo hace en 5 minutos porque él tiene el pie bien pesado. Veníamos en el automóvil con 6 ángeles, 2 ángeles al frente, moviendo los carros que estaban allí para que no pasaran peligro. Venían 2 ángeles atrás arreglando el lío que él dejaba en el camino, y venían 2 ángeles arriba del auto orando para que no nos pasara nada. Así que, pero llegamos. Pero fíjese que cuando yo entro al avión, el piloto dice, damas y caballeros de Miami, estamos yendo hacia Cali. Si usted por alguna razón va a otro sitio, es mejor que salga del avión antes de que cerremos las puertas. Entonces, en la predicación, en la introducción, tú vas a dar una orientación. ¿A dónde va tu sermón? ¿Cómo es beneficioso que tú te quedes durante ese sermón durante los 30 minutos? No le vas a decir así, no, tienes que quedarte los 30 minutos. No, pero tú vas a explicar la importancia del tema, la relevancia del tema. Ahora, en la altitud de crucero en un avión, tú tienes ventanas, y las ventanas del avión tú puedes ver los escenarios. Y las ventanas del avión son como las ilustraciones. Es bueno tener ilustraciones en el sermón, porque las ilustraciones quedan bien claramente grabadas en nuestra mente, pero no muchas, y tienen que ser ilustraciones relevantes también. No dar así una historia solamente por dar una historia. Tiene que ilustrar el punto que se está manifestando, que se está enseñando, que se está expresando. Es muy importante que tenga ilustraciones. En el contenido también, y aquí hay mucha controversia, mis hermanos, porque la hermana White tiene ciertas citas en las cuales ella habla del sentido de humor. No quiere decir que ella estaba en contra del sentido de humor. La hermana White era una persona que tenía, ella contaba sus historias que cuando tú las lees hasta te pones a reír. Por ejemplo, la hermana White, ella dormía siempre con las ventanas abiertas en la noche, aunque estuviera nieve y estuviera la temperatura bajo cero afuera. Ella creía que eso era lo más saludable. Y se creía en aquella época que eso era lo más saludable. Pero ella tenía dientes removibles. Y entonces ella lo que hacía es que se los sacaba y los ponía en un vasito de agua. Y en una ocasión los dejó en un escritorio que tenía a la par de la ventana. Y entonces escribió en su diario: hoy cuando me levanté a recoger los dientes estaban congelados. Así, ella era chistosa. Lo que pasa es que hay personas que creen que la hermana White era una señora que nunca se reía. No, si usted leyera, porque el nieto de ella escribió la biografía de ella. Está en 3 volúmenes gruesos, cada volumen era grueso. Cuenta una de historias,
Pero hay personas que agarran una cita de ella y piensan que es malo reírse. Hermanos, hay una gran cantidad de estudios empíricos que asocian el aprendizaje con el sentido de humor. Es más, Proverbio dice, el corazón alegre constituye buen remedio. El problema que existe con algunos predicadores es que piensan que el objetivo del sermón es hacer reír a la gente desde el principio al final. Pero decir una cosa humorosa hace que del cuerpo se sale una enzima, una hormona que se llama caterocamina, que ayuda, captura la atención, ayuda a la retención y ayuda a la retención. Entonces, el decir algo que sea jocoso, pero que esté relacionado, que no sea vulgar, es apropiado. No hay nada de malo. Pero si usted está en un contexto, usted está en un contexto donde eso se cree que es diabólico, entonces no lo hagas. Pero un predicador, especialmente evangelista, sin sentido de humor, es como un pedazo de pan seco. Es difícil de tragar y tiene pocos nutrientes. Y es la realidad, especialmente cuando usted está haciendo evangelismo público y usted está tratando de atraer gente del mundo. Y esta predicación, claro, es diferente porque ustedes van a estar predicando a la hora del sermón, pero si ustedes van a predicar un sermón evangelístico y ustedes quieren atraer a la gente, gente que está acostumbrada a escuchar humor, etcétera, va a ser difícil que los atraigas. Y finalmente está la conclusión. Está la conclusión. Entonces, en un vuelo, tú puedes tener un viaje de crucero en el avión, muy bueno, pero si el aterrizaje fue turbulento, la gente no se va a acordar de lo bueno. Por esa razón, cuando usted se prepara en la predicación, prepare muy bien la conclusión. Y son pocos los predicadores que preparan la conclusión. Por esa razón usted va a ver que hay predicadores que están volando y van a aterrizar y después alzan de vuelo otra vez. Y ahora para terminar, y después arrancaron otra vez y arrancaron otra vez. A mí me pasó, yo vuelo, por ejemplo, donde yo vivo hay mucha nieve. Y entonces hay los aviones chicos, por ejemplo, los Embraer, RCJs, esos aviones que tienen capacidad apenas para 50, 60 pasajeros. Si el piloto no tiene visualidad, no puede ver el campo de aterrizaje por neblina o por nieve o por cualquier otra razón, no puede aterrizar. Los aviones grandes tienen un equipo electrónico que, aunque haya visibilidad de cero, aterrizan con asuntos electrónicos. Pero yo por eso evito casi siempre esos aviones chicos. Y estaba volando de Chicago a la ciudad donde yo vivo, cerca de mi casa, South Bend, Indiana, y había un avión de esos alemanes, Fokker, que tienen 2 hélices, y el piloto estaba dando vuelta y vuelta. Entonces vamos a tratar de aterrizar, y empezó y para ver si podía ver, y bajó y bajó y bajó y bajó, y cuando ya no pudo ver el campo de aterrizaje, alzó otra vez vuelo. Lo hizo 3 veces, y la tripulación, justamente en ese lugar, Indiana, South Bend, Indiana, está una de las universidades, si no una de las universidades más famosas de la Iglesia Católica, que se llama Notre Dame, una universidad con 45,000, 50,000 estudiantes, es inmensa. Y venían un par de monjitas y venían un par de sacerdotes, de curas, y venían persinándose y con el rosario. Finalmente no pudo aterrizar, nos llevaron a otra ciudad como a 2 horas de distancia. Ese día yo llegué en la madrugada a mi casa. Pero en la predicación a veces ocurre así.
que el predicador está en la conclusión tratando de aterrizar y alzó vuelo, y alzó vuelo, y alzó vuelo. No, usted tiene que prepararla muy bien y en la conclusión, al igual que la introducción, no debiera llevar más de un 10% de la duración total del sermón. Mis hermanos, el tiempo se nos está yendo vertiginosamente y nos quedan únicamente 7 minutos. Vamos a saltar ahora. Bueno, les voy a dar rápidamente. Fíjese, dice la contextualización y la predicación. Dice, áreas de contextualización. Usted ve que en la contextualización quiere decir, usted debe tomar en cuenta el contexto, el lugar, la cultura, la edad. Usted debe considerar la tradición de ese lugar, de las audiencias. Hay, por ejemplo, audiencias en Sudamérica, donde yo voy mucho a Interamérica, y a veces el predicador dice algo que a los hermanos les gustó y dicen amén, amén. ¿Han escuchado ustedes personas así? Y eso es una señal en ciertos lugares de fervor. Pero en otros lugares no es bien recibido. Tú dices amén y este sapito viene de otro pozo. ¿Qué está haciendo acá? No lo ven porque consideran que está interrumpiendo, considera que eso distrae a la gente. Así que usted debe tomar en consideración la cultura, el contexto, el lugar, la edad, el nivel de educación de las personas. Si usted le está hablando a adultos, usted no le puede hablar a adultos como que si le estuviera hablando a niños, ¿comprende? Y si usted le está hablando a gente universitaria, yo estuve en un congreso el año pasado de jóvenes, 500 jóvenes universitarios en Ecuador. Como como no tenemos universidad adventista, nuestros estudiantes universitarios en Ecuador van a escuelas públicas. Así que yo les estuve hablando a universitarios y tú les debes hablar entonces en ese nivel. Si tú le estás hablando a adultos, no les vas a hablar como niños. Es diferente. Aprendemos diferente. Por eso hay una diferencia entre pedagogía y andragogía. Andros, cuando estamos hablando de adultos y la forma como aprenden los adultos es diferente. Ahora, hay un par de textos en la página 7 de la contextualización en la Biblia que ustedes debieran leerlo, de Pablo, 1 Corintios 9, 19 al 23, y el otro es en Mateo 9, 15 al 17. Pero vamos a concluir los siguientes minutos que me quedan, unos 4 minutos. Tenemos, recuerda, hacer un culto regular con la doxología, etcétera. Y vamos, la articulación de la palabra de Dios incluye varios aspectos. Es cómo presentamos el sermón. Y uno de ellos es el tono de la voz. El tono de la voz. Y usted sabe que hay predicadores que Dios les ha dado una voz que parece que tiene testosterona, ¿no? Hermanos, y hablan, y tienen una voz virtuosa. Algunos predicadores tienen una voz muy chillona, pero el tono de la voz se puede cambiar. Yo naturalmente hablo en un tono más alto, pero como yo los fines de semana, casi todos los fines de semana hablo 4, 5, 6 horas y más, entonces yo tengo que bajar el tono de la voz. Por ejemplo, si yo estoy hablando acá en do, supongamos que es do, re, mi, fa, yo puedo hablarles a ustedes en fa y puedo hablarles nada más como 20 minutos en fa porque después ya no aguantó la garganta. Entonces, si usted es una persona que usted predica
y usted siente que al predicar a la media hora o a los 10 minutos o 5 minutos le está doliendo la garganta, es porque usted no está hablando en el tono apropiado. Yo hablo en el tono apropiado y puedo hablar por horas y por días. Sí, es que eso es muy importante. Así que usted lo que debiera hacer, y yo le aconsejo, es usted debe grabarse sus sermones y escucharse usted misma o usted mismo. Escúchese. Porque usted lo escucha. Así me pasa a mí. Así me pasa. A mí casi no me gusta escucharme porque, ay, a veces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo dije? ¿Y por qué? Somos nosotros los mejores críticos. Los mejores críticos. Entonces, número 2 está el volumen. El volumen. Y el volumen en el sermón puede variarse. ¿Comprenden? Ustedes han notado que yo a veces aumento un poco la voz y la bajo un poquito. Es parte del arte de la predicación, en que usted no quiere hablar siempre en el mismo volumen, porque parece que va a anestesiar a las personas. Anestesiar a las personas. El volumen. Pero no hablar fuerte, hablar bajo en momentos oportunos, mantener una variedad en el volumen. Después está la velocidad. Hay personas que hablan tan rápido que meten un montón de palabras en un solo minuto y las personas quedan como perdidas. Así que la velocidad, hablar para que las personas puedan asimilar, especialmente nosotros los viejitos, decrépitos, nos cuesta más entender, y por eso los predicadores, para hablarle a personas de mi edad, tienen que hacerlo un poco más lento, no hablar muy rápido. Después está el uso de las pausas. ¿Qué ocurrió con esa pausa? Fueron 3 segundos nada más. Una pausa de 3 segundos es muy larga. Parece que se le fue la onda al predicador. Sí. Entonces, pero es bueno hacer pausas. Que sean pausas de 1, 2 segundos lo más. Para que la persona analice, para que tú le puedas ver los ojos a las personas. Eso es. Finalmente está el asunto de la memoria. Y hay personas que tienen mente fotográfica. Yo, de paso, tengo mente fotográfica. Lo que pasa es que nunca cargo rollo y no se me queda nada pegado. No cargo película, pues. Pero es bueno si usted puede presentar el sermón en una forma que no parezca a usted una persona, una gallina bebiendo agua. Y concluyo con una anécdota. Yo viajo con mucha frecuencia. Ya con American Airlines ya he volado más de 3 millones de millas, 3 millones y cuarto de millas. Así que cada año yo vuelo 250,000 de kilómetros, por lo menos. Y me toca a veces sentarme a la par de gente interesante, con basquetbolistas, futbolistas, un par de veces con actores de cine. El año pasado estuve sentado a la par de uno de ellos. Y estaba yendo hacia Perú. Y venía sentado a la par mía, venía un americano que era bastante tímido, porque había conseguido su novia en el altiplano a través de la internet. La consiguió y ahí parece que eso es muy popular. Yo a veces me meto a Facebook y salen allí, más o menos calculan cuántos años tiene uno y ponen ahí a la par fotos de viejitas así como de la edad de uno, para ver si acaso uno se comunica con ellas. Pero él la consiguió así y ya había arreglado en la embajada americana los papeles, la había sacado la residencia y ahora iba a traerlo a vivir a los Estados Unidos. Así que estábamos sentados y yo entonces le pregunto a él, un americano, éramos 5 o 6 horas de vuelo, así que para hablar algo, y dígame una cosa, ¿y usted qué hace? Le pregunté y me dice, yo pongo a dormir a la gente. I put people to sleep. Entonces le dije, ¿usted es anestesista?
Sí, me dice, yo soy anestesista. Y entonces él me preguntó y me dice, ¿y usted qué hace? Y yo le dije, yo también pongo a dormir a la gente. Oh, me dice, ¿usted es anestesista? No, le dije, soy predicador. Pero el punto es el siguiente, hermanos, no tiene que ser así. Y tú te vas a dar cuenta, si cuando tú estás predicando ya la gente empieza a irse y tú lo miras que estás cabeceando, es porque tú tienes el don de anestesista. Predícate, escucha tus sermones y trata de mejorar, porque el Evangelio de Cristo es lo más valioso. ¿Cómo lo vamos a presentar nosotros en una forma? ¿Lo vamos a minimizar simplemente porque no nos preparamos bien? Podemos con un sermón bien preparado y usados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede hacer grandes cosas a través de nosotros. Que el Señor les bendiga.